Hace poco leí una anécdota que, de verdad, me dejó pensando. En una cena con varios profesores universitarios, gente muy preparada, 3 hombres y 3 mujeres. Alguien lanzó una pregunta al aire. Si nacierais hoy, ¿qué preferiríais ser? ¿Chico o chica? Y la respuesta fue unánime de una forma que no me esperaba para nada. Todos los hombres y 2 de las 3 mujeres respondieron sin dudar. Una chica. Es una anécdota tremenda, porque te obliga a preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Qué percibe la gente en el ambiente, incluso a nivel inconsciente, para que la idea de nacer hombre hoy parezca, una opción menos deseable? Exactamente, esa es la pregunta. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo, lleno de aristas, la llamada crisis de los chicos. Un tema peliagudo. Y mucho. Para guiarnos, vamos a usar como mapa el libro The Boy Crisis, de Warren Farrell y John Gray. Y nuestra misión aquí es intentar entender qué hay detrás de esa idea de que los chicos, en muchos aspectos, se están quedando atrás. Y es importante el matiz que haces. ¿Cuál? Que no se trata de abrir una guerra de sexos. Para nada. Ni mucho menos. Es analizar con calma los desafíos que, según estos autores, enfrentan los varones en un mundo que ha cambiado a una velocidad de vértigo. Has dado en el clavo. Lo que los autores argumentan es que, mientras la sociedad ha hecho un esfuerzo enorme y muy necesario por abrir puertas y crear oportunidades para las chicas, nos hemos olvidado de una parte de la ecuación. Se ha quedado coja. Exacto. Nadie se paró a pensar en cómo ayudar a los chicos a navegar un mundo donde sus roles tradicionales, los de proveedor y protector, de repente ya no son el único camino. Se han quedado, en cierto modo, con un mapa antiguo para un territorio completamente nuevo. Pues empecemos por esas grietas que dices. Porque cuando miras los datos que presenta el libro, la verdad es que asustan un poco. Sí, son duros. Para entender la dimensión del problema, hay que empezar por las cifras. Y son duras. Por ejemplo, en salud mental. Los hombres jóvenes se suicidan a una tasa que es 3,5 veces la de las mujeres. 3,5 veces. Es una barbaridad. Es una cifra que debería hacer saltar todas las alarmas, y no es un dato aislado. Fíjate en el sistema penitenciario de Estados Unidos, que citan abundantemente. A ver. La población carcelaria ha crecido un 700% desde 1973, y el 93% son hombres. 93%. Pero lo revelador es lo que hay detrás. La Asociación Americana de Psicología calcula que la mitad de esos reclusos tiene problemas de salud mental. O sea que vemos el síntoma, que es el delito, la cárcel. Pero no vemos la causa, que a menudo es un grito de auxilio silenciado durante años. Un grito de auxilio que tampoco parece escucharse en las aulas. El patrón se repite de forma casi idéntica en el rendimiento académico. También sí. En Estados Unidos, los chicos se llevan el 70% de las peores notas, los suspensos, pero es que, al otro lado del espectro, las chicas consiguen el 70% de las matrículas de honor. El libro aquí lanza una reflexión que me parece muy potente. La de las matemáticas y las ciencias, ¿no? Esa misma. Dicen, cuando las chicas iban peor en matemáticas y ciencias, la sociedad, con buen criterio, concluyó que algo fallaba en las escuelas y se pusieron en marcha programas. Claro, lo lógico. Ahora que los chicos van mal en prácticamente todas las asignaturas, la conclusión general parece ser que los que fallan son los chicos. ¿No es una doble vara de medir un tanto curiosa? Totalmente. Y lo interesante es cómo el libro deconstruye la idea de que esto se deba a una debilidad inherente. Vuelven al tema del suicidio con un ejemplo que te hace replantearlo todo: el ejército. Ah, sí. En un entorno militar, hombres y mujeres se enfrentan a niveles de estrés y presión muy parecidos. ¿Y qué ocurre? La tasa de suicidio femenina se dispara hasta casi igualar a la masculina. O sea que no es una cuestión de género. Exacto. Apunta directamente a las presiones externas, a las expectativas sociales y a los roles que nos imponemos. Pues hablemos de esas presiones, porque ahí está uno de los conceptos centrales del libro, la idea del vacío de propósito. Suena casi filosófico, pero lo explican de una forma muy terrenal. Sí, es muy práctico en realidad. Históricamente, el propósito de un chico era una línea recta. Crecer para ser el único sostén de la familia y, si tocaba, ir a la guerra para proteger a los suyos. Un guión muy claro, no necesariamente fácil ni agradable, pero sí muy definido. El problema es que ese guión se ha quedado obsoleto. Completamente. Por un lado, la incorporación masiva y absolutamente justa de la mujer al mundo laboral ha hecho que la idea del hombre como único proveedor sea una excepción, no la norma. Y por otro, la necesidad de ejércitos masivos ha disminuido en Occidente. Así que esos dos grandes pilares que definían la masculinidad se han tambaleado.
Y muchos chicos se han quedado sin un rumbo claro, sin lo que los japoneses llaman ikigai. Me encanta ese concepto. Una razón para ser, ¿no? Una razón para levantarse por la mañana. Exacto. Y cuando esa razón desaparece, se crea un vacío. El libro lo ilustra con una anécdota preciosa, la del brillo en los ojos. Cuenta la historia de un padre cuya gran pasión era pilotar avionetas los fines de semana. Ajá. Pero cuando sus hijos crecen, se da cuenta de que no puede permitirse el hobby y pagarles la universidad. Así que vende la avioneta, renuncia a su pasión. Un amigo le dice que ha perdido el brillo en los ojos. Uf. Y él responde, sí, pero ahora tengo un nuevo brillo en los ojos, ver a mis hijos graduarse. Es la idea del sacrificio como propósito. Una idea muy poderosa, pero que hoy genera un conflicto, porque ese modelo ya no es el único y para muchas nuevas generaciones ni siquiera es el más deseable. Claro. Aquí es donde el libro da un giro muy interesante. Plantea que, a medida que la fuerza física y la capacidad de generar dinero pierden su exclusividad, emerge una nueva habilidad que va a ser crucial: la inteligencia emocional. La empatía, la comunicación, la capacidad de conectar. Precisamente. Los autores predicen que, conforme la inteligencia artificial automatice más tareas técnicas, las habilidades puramente humanas serán las más valiosas. El problema es que el sistema educativo parece ir en la dirección contraria. Sí, critican duramente cómo se ha ido desmantelando la formación profesional, que para muchos chicos no tan académicos era una vía directa a un propósito tangible, a un oficio. Justo. Y a la vez, ¿dónde se enseñan la empatía o la gestión emocional de forma sistemática? En casi ningún sitio. Y lo más fascinante de todo es que la capacidad está ahí, latente. Citan un estudio que a mí me dejó, boquiabierto. ¿Ah, sí? Cuenta. En observaciones casuales, las mujeres, de media, demuestran más empatía. Lo normal. Vale, hasta ahí todo previsible. Pero el experimento introducía una variable. Ujú. Ofrecían una recompensa económica a hombres y mujeres por cada vez que evaluaran correctamente los sentimientos de otra persona viendo un vídeo. ¿El resultado? A ver, no me digas que... La brecha de género en la empatía desapareció por completo. Los hombres eran igual de buenos que las mujeres cuando había un incentivo. ¡Qué fuerte! Esto es potentísimo. Sugiere que no es un problema de capacidad, sino de valoración. La sociedad no ha incentivado ni premiado la empatía en los hombres de la misma manera que ha premiado la fuerza, la competitividad o el aguante. Es que eso lo cambia todo. No es que los chicos no puedan, es que no se les ha enseñado que eso también es valioso. Exactamente. O de lo que se enseña o no se enseña en casa, es imposible no conectar esto con otro de los pilares del libro: el impacto de la ausencia del padre. Lo llaman dad deprivation. Es un factor que, según los autores, aparece de forma transversal en una cantidad de problemas sociales, abrumadora. ¿En qué tipo de problemas? Pues lo encuentran como un denominador común en chicos que acaban en bandas callejeras, en los autores de tiroteos escolares como el de Sandy Hook, e incluso tiran de historia. Lo ven en los jóvenes reclutados por las juventudes hitlerianas y en los que más recientemente se han unido a ISIS. Madre mía. La falta de una figura paterna implicada parece crear un agujero que algunos buscan llenar de las peores maneras posibles. Hay una cita que mencionan que, de verdad, se te queda grabada. Es el último post online de un joven que cometió un asesinato. Es increíblemente simple y a la vez lo dice todo. Escribió: ojalá tuviera un padre. Te deja helado. Es que te deja helado pensar en el peso de esa ausencia. Es demoledor, y la tesis del libro no es que los padres sean mejores que las madres, en absoluto. La idea es que son diferentes y complementarios. Aportan cosas distintas. Exacto. Aportan cosas distintas que son cruciales para el desarrollo, especialmente de los hijos varones. Vale, pero vamos a concretar. ¿Qué es lo que aporta un padre que es tan insustituible según ellos? Porque mucha gente dirá que una madre puede cumplir perfectamente ambas funciones. Claro, y es una objeción lógica. Pero los autores señalan patrones de comportamiento distintos. Por ejemplo, en el establecimiento de límites. Ajá. Los datos que manejan muestran que los niños que crecen con un padre presente suelen tener menos problemas de disciplina. Y luego está un concepto que me fascina: el roughhousing, el juego físico. Las típicas peleas de cojines, las cosquillas, el hacer el bruto en el suelo. Eso es. Ese juego, que a menudo es liderado por los padres, no es solo diversión. Es un entrenamiento fundamental en autorregulación. ¿En qué sentido? El niño aprende a medir su fuerza, a reconocer cuando está haciendo daño, a respetar el para del otro.
Aprende a gestionar su agresividad en un entorno seguro y de afecto. Y también hablan de la dinámica del desafío frente al consuelo, ¿verdad? La idea de que las madres, generalizando mucho, claro, tienden a proteger y consolar. Ujú. Mientras que los padres suelen empujar un poco más los límites. Eso es. El padre es el que te dice, venga, salta, que yo te cojo, o inténtalo otra vez, que casi lo tienes. Ese pequeño empujón constante. Ese desafío, sí, los prepara para un mundo que no siempre va a ser amable ni protector. Y si unes todas estas piezas, el libro llega a una conclusión muy potente. La implicación del padre es uno de los mayores predictores de la empatía en la edad adulta. De la empatía. Sí, esa mezcla de juego, límites, desafío y hasta las bromas, lo que ellos llaman críticas cubiertas de ingenio, enseña resiliencia. Enseña a no tomarse todo como un ataque personal y a entender el lenguaje del vínculo masculino. Sin eso, el vacío es muy difícil de llenar. Todo esto me lleva a pensar en una de las ideas más provocadoras del libro, que es este conflicto interno que, según ellos, se inculca a los chicos entre lo que llaman la inteligencia heroica y la inteligencia para la salud. Es un concepto brillante. Suena complejo, pero es bastante intuitivo cuando lo explican. La inteligencia heroica es básicamente toda la socialización que prepara a un chico para ser desechable, para arriesgar su vida y su salud por el bien común a cambio de lo que los autores llaman sobornos sociales. Sobornos sociales. ¿Te refieres al honor, el respeto, la admiración? Exacto. El amor de la comunidad, el estatus, es el motor que lleva a los hombres a desempeñar la inmensa mayoría de los trabajos más peligrosos, las que el libro denomina profesiones de la muerte. Leñadores, techadores, mineros, pescadores. Justo. Trabajadores de plataformas petrolíferas, bomberos, todos esos trabajos que construyen y mantienen nuestra sociedad, pero con un coste físico altísimo. De hecho, hay un dato sobre esto que me dejó cao. El libro afirma que las muertes después del trabajo, por enfermedades derivadas de la profesión, Piensa en el cáncer de pulmón de un bombero, por inhalar humos. justo, pues esas muertes se cobran 12 veces más vidas que las muertes durante el trabajo. 12 veces. Es un sacrificio silencioso, a cámara lenta, del que nadie habla. Es un sacrificio invisible. Y ese entrenamiento para ser desechable empieza en la infancia. El libro es muy crítico, por ejemplo, con el fútbol americano juvenil. Claro. A pesar de que hoy conocemos perfectamente el riesgo de las conmociones cerebrales y el daño neurológico a largo plazo, se sigue animando a los niños a jugar, a golpearse, a aguantar el dolor. Se les enseña que su cuerpo es una herramienta prescindible al servicio de un bien mayor. La victoria, el equipo, el honor. Totalmente. Incluso acuñan un término para esto que es bastante duro, backson dropping. Se refiere al padre que solo presume de su hijo, que solo le presta atención cuando marca un gol o hace una gran jugada, pero no cuando se esfuerza y falla. Es un amor condicionado al rendimiento heroico. Exacto. Te están diciendo desde pequeño que tu valor depende de tu capacidad para sacrificarte y tener éxito. Y ese arquetipo sigue increíblemente vigente en nuestra cultura. Como bien señala el libro, en el cine el interés romántico se lo lleva el oficial y el caballero, no el soldado raso y pacifista. Desde luego. El héroe que arriesga el pellejo sigue siendo el modelo aspiracional, aunque la necesidad real de ese tipo de héroe haya disminuido drásticamente. Y aquí está el gran conflicto, porque toda esta inteligencia heroica, toda esta programación para aguantar, choca frontalmente con la inteligencia para la salud. Choca de frente. Es decir, con la capacidad de cuidarse, de reconocer el dolor, de pedir ayuda. Se les enseña a ser los salvadores, pero nadie les enseña a salvarse a sí mismos. Y las consecuencias son devastadoras. Ahí volvemos a las cifras del principio. Esa incapacidad para pedir ayuda, ese aguantar hasta que ya no se puede más, es lo que se esconde detrás de muchas de las estadísticas de suicidio, adicciones o problemas de salud mental. Se les entrena para una guerra que ya no existe. Y se les deja sin herramientas para la vida real. La verdad es que hemos recorrido un camino intenso. Partimos de unas cifras alarmantes, exploramos ese vacío de propósito, vimos el impacto brutal de la ausencia paterna y terminamos con este conflicto cultural entre ser un héroe para los demás y ser sano para uno mismo. El diagnóstico es bastante sombrío. Lo es, pero el libro no se queda ahí. Y esto es lo más importante. Tras todo este análisis, propone una salida, una redefinición del propósito masculino que me parece valiente y muy esperanzadora. Sí. Plantean una nueva vocación central para los hombres, la paternidad. Pero no la paternidad como se entendía antes. Acuñan un término para ello, el padre guerrero.
Me intriga el término padre guerrero. Suena casi contradictorio. Por un lado, padre, que evoca cuidado, y por otro, guerrero, que evoca lucha. Justo lo que critican. ¿A qué se refieren exactamente con esa idea? Es una redefinición brillante de la palabra. No es un guerrero que va a una batalla lejana. Es un guerrero cuyo campo de batalla es el hogar. Ah, Un guerrero que lucha por estar presente, que lucha contra las presiones laborales para pasar tiempo con sus hijos, que lucha por aprender a conectar emocionalmente, por ser vulnerable. es otra forma de lucha. Es un guerrero que ofrece a sus hijos un nuevo modelo de masculinidad, uno basado en la implicación activa y el amor, y no en el sacrificio distante o la provisión económica como único valor. Es un cambio de paradigma total. Mover el heroísmo del campo de batalla o de la fábrica al salón de casa. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. El libro sugiere que tal vez el próximo gran paso en la liberación de género no consiste únicamente en que más mujeres lleguen a puestos de poder, que es fundamental, por supuesto. Claro. Tal vez la otra mitad de esa liberación consiste en que los hombres se sientan libres, valorados y realizados al elegir el hogar, la crianza y el cuidado como su principal misión en la vida, sin ser juzgados por ello. ¿Y si el nuevo heroísmo fuera simplemente estar presente?